Recordemos que los hombres muchas veces se apartan del camino de Dios. Como siempre, muchos líderes religiosos modernos no están satisfechos de seguir el patrón divino. Aunque ellos creen sinceramente que pueden hacer mejoras en el patrón, están errados. Cuando los hombres no siguen el patrón que Dios da para su iglesia, solamente se tienen como resultados otra iglesia de manufactura humana. Jesús compara la palabra de Dios a la semilla sembrada en un campo. Cuando la palabra de Dios, que es la semilla pura, fue plantada en los corazones de los hombres por los apóstoles en el primer siglo, dio como resultado cristianos solamente, miembros de la iglesia del Señor. La ley de Dios ha sido siempre que cada semilla produzca fruto conforme a su propia especie. Cuando la simiente pura, la palabra de Dios, es plantada hoy en los corazones de los hombres, produce solamente cristianos, miembros de la iglesia del Señor. La semilla pura no puede producir diferentes denominaciones. Pero mucha gente no está consciente del hecho de que mucha de la semilla sembrada en nombre del cristianismo no es la enseñanza pura del Nuevo Testamento. Cuando los hombres mezclan credos humanos, filosofías y doctrinas con la palabra de Dios, la semilla que ellos plantan no puede seguir siendo la semilla de Dios. Mucha gente con inclinaciones religiosas no estudia su Biblia de tal manera que pueda conocer la verdad de Dios. A causa de esto, no están prevenidos de que predicadores, sacerdotes y rabíes pueden con frecuencia enseñar falsas doctrinas. Jesús nos previene: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateos 7:15. La ley divina de la reproducción dice que cada semilla da origen a una nueva vida semejante a su propia especie. Génesis 1:11. Dios creó las primeras plantas, pero de ahí en adelante, nuevas plantas son reproducidas solamente por las leyes divinas de la naturaleza, cada una de acuerdo a su propia especie. También Dios creó los primeros animales y los primeros seres humanos. De ahí en adelante, nuevas manifestaciones de la vida humana vienen solamente cuando se obedecen las leyes de Dios en cuanto a la reproducción. La iglesia fue también hecha o iniciada por milagro de Dios. El Espíritu Santo dio a los apóstoles la palabra de Dios. Nuevas vidas espirituales, es decir, cristianos, pueden producirse solamente cuando se obedece la ley de Dios que está en su palabra. La ley de Dios, en cuanto a la reproducción, se aplica a todas las plantas. Cuando se siembra una semilla en un campo, produce una planta exactamente igual a aquella de donde vino la semilla. Sabemos que una semilla de trigo no producirá una mata de maíz. La ley de Dios en la reproducción del reino de las plantas nunca cambia. La ley de Dios en la reproducción también tiene aplicación entre los humanos y animales. Cada semilla debe producir seres de su propia especie. Dios dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Un infante puede venir solamente de padres humanos, y todos sabemos que no podemos esperar que las águilas produzcan canarios. No hay excepciones en la ley dada por Dios en cuanto a la reproducción en el reino animal. En el reino espiritual, las leyes de Dios en cuanto a la reproducción también tiene aplicación. Cada semilla debe producir fruto conforme a su propia especie. Los apóstoles plantaron la palabra pura de Dios en los corazones de los hombres y el producto fue cristiano solamente. Cada persona se convirtió en cristiano por su fe en Cristo, al arrepentirse de sus pecados, al confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para la remisión de sus pecados. Solamente en esta misma forma puede hoy cualquier persona convertirse en un cristiano. La semilla pura no puede producir denominaciones diferentes. Cualquier doctrina religiosa que produzca denominaciones diferentes es una separación del camino de Dios. Los miembros de la Iglesia de Cristo continuaron plantando la semilla pura, la palabra de Dios, solamente por un corto tiempo después de que la Iglesia principió. Mientras que la gente siguió el patrón de Dios, todos eran cristianos, creyendo y practicando las mismas cosas. Pero Dios previno a su pueblo diciendo: algunos apostatarán. Primera de Timoteo 4:1. Y también que algunos se apartarán de la verdad. Segunda de Timoteo 4:4. Jesús había advertido: guardaos de los falsos profetas, pero aún así, Pablo encontró ya en su tiempo que algunos querían pervertir el Evangelio. Gálatas 1:7.
Algunos principiaron a apartarse de la fe. El primer cambio de importancia se hizo en el gobierno de las iglesias locales. La semilla de esta separación fue plantada por falsos maestros aún durante los días de los apóstoles. El cambio fue gradual, pero por el año 159 después de Cristo, mucha gente se había apartado del patrón de Dios en cuanto a la forma de gobernar una congregación local. Sin embargo, hubo algunos cristianos que siguieron fieles a Dios y a su palabra.